Existe una leyenda contada entre los mayas acerca de un animal, un ente sobrenatural, que vendrá en búsqueda de aquellas mujeres cuyo corazón se encuentre completamente desgarrado por el dolor. ¿A dónde las lleva? Nadie lo sabe. Es por ello que uno debe evitar volverse presa del Zulum. El Zulum es una criatura mitológica perteneciente a la mitología maya, cuyo nombre significa ansia de morir. Poco se conoce de dicha criatura, incluso su figura se torna un misterio, ya que toda persona que haya logrado verlo no ha podido vivir para contarlo. Se dice que sale todas las noches a recorrer sus dominios, y estos son todos suyos, ya que es la bestia más temida en las serranías de Chiapas. Se cuenta que el mismo tigre huye al sentir su presencia, que los monos no dejan de aullar del miedo al notarlo en las cercanías, e incluso el peligroso jaguar le ofrece la comida cazada, la cual el Zulum acepta, no por hambre, sino para marcar su poderío y dominio. Según la creencia popular, ningún mortal era digno de ver su figura, exceptuando las víctimas que él escogía. Sus presas humanas suelen ser mujeres, creyéndose que tiene la capacidad de provocar una atracción irresistible en sus víctimas, razón por la cual se cree que su apariencia debe ser hermosa y sublime. Algunos han ido tan lejos como para imaginarlo como un enorme felino, con apariencia similar a la del jaguar, de un brillante pelaje oscuro y fulminantes ojos de color rojo. Otros lo han imaginado también como un jaguar, pero de pelaje gris con manchas pardas, llevando crines blancas puntiagudas en su lomo y en su pecho, poseyendo una cola casi tan larga como su propio cuerpo, y encontrándose esta adornada con aros rojizos, además de poseer ojos color amarillo. El libro Balún Canán, escrito por Rosario Castellanos, es una novela semificticia, basado en hechos históricos, pero contando una historia propia para transmitir los mensajes de la escritora sobre la relación compleja que existía entre indígenas y terratenientes de la época. Y es en dicha novela que se mencionan algunas creencias del pueblo indígena de América del Sur, la cual incluye una pequeña historia del Zulum. Aquí se nos narra sobre una joven acechada por la criatura, explicándose que la mujer, hasta ese momento feliz, comenzó repentinamente a actuar de manera miserable. Aquellos que la conocían fueron los que más notaron estos cambios. Tratando de poner en palabras su actitud, la describieron como alguien que estaba tratando de encontrar la alegría que había perdido, volviéndose torpe en sus tareas y actuando cada vez más dolida, por lo que muchos creyeron que estaba enferma. Varias veces la muchacha salía a caminar por los campos y regresaba ya entrada la noche, con su ropa desgarrada por las zarzas, aludiendo que no era capaz de encontrar el rumbo cuando las personas le preguntaban qué le sucedía o cómo se encontraba, y en sus ojos se reflejaban un claro pedido de ayuda. Al final, en uno de sus recorridos por el campo, nunca regresó, sabiéndose entonces que fue el Zulum quien la estuvo acosando y atormentando hasta que finalmente pudo llevársela. Ella lo miró y se fue tras él como hechizada, y un paso llamó al otro paso, y así hasta donde acaban los caminos. Él iba delante, bello, poderoso, con su nombre que significa ansia de morir. Es gracias a este cuento que podemos deducir que el Zulum tiene ciertos poderes sobrenaturales que hace que su víctima sienta su presencia constantemente, arruinando su psique hasta que queda tan rota por dentro que puede acompañar al Zulum sin presentar ningún tipo de resistencia contra su hechizo. También es en base a esta historia que podemos ver que esta criatura selecciona una presa a la vez y le dedica tanto tiempo como sea necesario. Otras historias sobre las víctimas del Zulum han sido contadas, siendo normalmente historias donde la mujer sufre, a veces por algún motivo ajeno al Zulum, como la muerte de un amante o familiar, y al final son llevadas por la misteriosa criatura, por lo que el Zulum también selecciona víctimas que ya se encuentran ahogadas en sus propias dolencias, así que bien el dolor de las mujeres lo atrae, o posiblemente es gracias a ese estado mental depresivo que él es capaz de lanzar su hechizo hipnótico, por lo que víctimas ya dolidas podrían ser una enorme preferencia.
Poco se sabe acerca de a dónde las lleva o qué hace el Zulum con estas. Se asume, por supuesto, que sencillamente las devora, pero en realidad desconocemos el verdadero objetivo de esta bestia tras estas acciones. Y por último, también se han contado historias de mujeres realizando un pacto con el Zulum para convertirse en brujas, y así abandonar sus sencillas vidas, aunque estas parecen ser menos populares. El Zulum es una misteriosa bestia llena de encanto y peligro, a veces siendo descrita con una ferviente furia ante toda criatura que se pusiera frente suyo. Pero en la mayoría de sus historias, el Zulum tiene cierto aire de triste misericordia. Como su nombre lo indica, muchas de las víctimas hechizadas por el Zulum eran mujeres que estaban pasando por un intenso dolor, al punto donde parecían desear la muerte. El Zulum bien puede ser la representación de esos deseos, siendo esta bestia un segador de almas para aquellas mujeres que, cansadas y agotadas de los males que les trajo la vida, decidieron poner punto final a su existencia. Muchas gracias a todos por mirar. No duden en decirme en los comentarios qué otras criaturas mitológicas les gustaría ver exploradas en el bestiario. En verdad me hubiera gustado haberles traído más acerca de este interesante mito, que créanme, lo encuentro en verdad fascinante. Pero mucho me temo que este es uno de esos casos donde sencillamente no hay mucho para contar, por lo que el video me quedó bastante corto. Pero sea como sea, quiero dar como siempre un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores a través de Patreon y a todos aquellos que hayan donado al canal, ya sea por superchats o por el nuevo super gracias. En verdad le estoy agradecido a todos por su contribución, ya que todo esto me ayuda muchísimo a que pueda seguir trayéndoles contenido como este. Así que muchas gracias. Y con todo dicho, espero que tengan un muy buen día y nos estaremos viendo en el próximo video.